Buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente esta tarde a nuestros eventos de Agenda Pro. Recuerden que desde Compensar abrimos estos espacios con el objetivo de apoyarles a ustedes en temas transversales, como empresarios, a ustedes en temas transversales que puede ser de interés, no solo el día de hoy conectándonos con un profundo conocedor en el tema, sino además dándoles a conocer a ustedes una oferta ajustada al tema que tratamos en cada uno de nuestros webinars. Entonces, recuerden que posterior a este evento nosotros los estaremos contactando para contarles a todos ustedes qué oferta tenemos desde Compensar relacionados con el tema de hoy, que es el Lean Management y su aporte en el tema de la productividad empresarial. Para esto, el día de hoy nos acompaña Pablo Tomás, que es un experto en el tema, cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría estratégica de transformación tecnológica y organizacional en firmas como PwC, IBM, Hewlett Packard, entre otros. Además, es un líder de conocimiento y experiencia en planeación estratégica, gestión y gobierno de TI, optimización de la operación bancaria mediante Lean y la integración e implementación de arquitecturas tecnológicas para clientes en Europa y América Latina. Entonces, Pablo, como ven, es un experto en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Nos va a acompañar esta horita y media dándonos a conocer, esperemos que de profundidad todo el tema. Preparen sus preguntas, por favor, que Pablo con muchísimo gusto nos va a ir contestando todas las inquietudes que tengamos durante el proceso o finalizando. Yo voy a estar muy atenta al chat, pues para ir atendiendo cada una de sus inquietudes. Y nada, Pablo, bienvenido. Para nosotros es un gusto que nos acompañes en Compensar en estos espacios. Y nada, el público es todo tuyo. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Pablo, no te escucho. Ahora sí, mejor, ya se oye. Ahora sí te escucho, sí, señor. Digo, Lina, equipo de Compensar, emprendedores. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias de verdad por estar, por tenernos aquí, por poder contar y poner nuestro granito de arena en esta iniciativa tan bonita que tenéis. Vais a notar que mi voz está un poquito ronca porque estoy recién saliendo de una gripa, como decís vosotros aquí. Aunque no se me nota mucho el acento, pero yo soy costeño. De hecho, políticamente hablando, mi mujer es de Barranquilla y por eso ya, con eso ya tenéis una historia de por qué hago aquí en Colombia. Llevo muchos años aquí ya, bueno, muchos o pocos, depende de cómo se mire, son 10, los he disfrutado mucho. Esta es un poco la presentación que estaba haciendo Lina. Yo quisiera que los que queráis contactarme por LinkedIn lo podáis hacer, ahí está el QR. Y si no, pues más adelante nos vamos a conocer. Espero que podamos conocernos más adelante presencialmente. Y bueno, la verdad para mí es un placer. Me acompañan personas de mi equipo súper importantes para hacer estas cosas, que es Carla Puentes y Felipe Castro, que están aquí también en la presentación. Sin ellos no podría hacer este tipo de charlas, porque cuando con María Pilar hemos venido hablando un poco de la necesidad que tenéis, pues hemos diseñado algo a medida y también un poco para hablar de tres temas, ¿no? Tres temas que consideramos importantes cuando hablamos de Lean. Seguramente alguno de vosotros ha oído hablar de Lean, pero voy a empezar a definir algunos conceptos. En inglés, Lean significa esbelto, o sea, delgado, delgada. Una persona, pues, que tiene una facilidad, digamos, para moverse o un proceso que es, digamos, que no tiene desperdicio, ¿no? Que es bastante eficiente. Eso es algo lean en inglés y bueno, vamos a hablar un poquito más en profundidad de eso. Pero antes de empezar a hablar de Lean, nos parece interesante hablar del liderazgo en un entorno VUCA o BANI, ¿no? Que es un entorno cambiante. Pues ya sabéis que VUCA es un término que se acuñó hace mucho tiempo, hace como 60 años, y aunque parezca mentira, es un término que no ha pasado de moda desde entonces, sino que ha ido a más, y significa volátil, incierto, complejo y ambiguo, y es un poco como están siendo, digamos, los temas cada día más digamos, en los negocios hoy día, ¿no? Entonces, Ibani, pues es un término mucho más nuevo, ya acuñado en el siglo XXI. ¿Se me escucha muy bajito? Sí, pero los demás me escuchan bajito. Yo tengo un micrófono.
de estos grandes de youtubers, pero no sé si los demás. Yo te escucho bien. ¿Alguien más que me diga, por favor, si escucha perfecto? ¿Se Sí, escucha se bien, Escucha escucha Vicky? bien. perfecto. Sí. Sí, Ok. señor, se escucha muy bien. Ah, bien, gracias. Bueno, gracias, equipo, por vuestra retroalimentación. A mí me va a ayudar mucho que encendáis las cámaras, todos aquellos que podáis encender las cámaras, me va a ayudar mucho porque, aunque esto sea una charla virtual, pero uno necesita ¿cómo se llama? Pues su corazoncito, ¿no? Tiene uno su necesidad, digamos, de poder ver a las personas y un segundo, de poder ver a las personas para que de esa manera pues pueda atender según vuestras caras las cosas que me podéis pedir o a sentir cuando o ver vuestras caras, vuestras reacciones. Muchas gracias Camilo, Pablo, Karen, Germán, un aplauso para ellos por ser tan valientes. Sandra, muy bien, muchas gracias, anímate. Bien, espero que esto sea interesante. Vamos a pasar sin más un poco a esto. Bueno, ya habéis oído un poco hablar de mi presentación, pero yo realmente, aquí en Price Colombia, en PricewaterhouseCoopers, mi puesto es director de innovación, o mejor dicho, de transformación mediante innovación y agilismo empresarial, y eso tiene mucho que ver con Lean. Lo que más he hecho en mi vida es aplicar optimización de procesos desde hace más de 20 años, o sea que algo del tema conozco. Antes de trabajar aquí en Price, trabajé en IBM y hacíamos también ese tipo de cosas. Y he trabajado con vosotros en Compensar. Bueno, yo sé que la mayoría de vosotros no sois de Compensar, pero estáis afiliados. Digamos que he ayudado a Compensar en varios momentos de mi vida, en estos últimos 10 años, con algunas estrategias de transformación digital, tanto en mi trabajo anterior como en el actual. Aquí, por ejemplo, con Compensar hicimos, y de esto voy a hablar en esta charla un poquito, agilismo en la función de auditoría, que uno pareciera que, ¿y esto qué es agilismo? Bueno, ya vamos a ver que agilismo tiene mucho que ver con Lean, ¿no? Y vamos a empezar a hablar de implementación y de identificación de desperdicios. Esta es una charla que pretende tener una pincelada, ser generalista y tener una pincelada de estos temas, pero los que os animéis podréis colaborar después conmigo. Perdón, aquí que anuncio, Lina, si digo algo incorrecto, pero en el programa va a haber un par de seminarios de 8 horas donde vamos a estar presencialmente en las instalaciones de nosotros, de PricewaterhouseCoopers, aquí en Bogotá, y vamos a poder profundizar en estos temas desde un enfoque súper práctico. O sea, lo que más nos interesa a nosotros como consultores, yo llevo siendo consultor ya, en la presentación dice más de 20 años, pero son exactamente 25. Entonces, lo que pasa es que no me gusta decir tanto porque parece muy viejo y yo sé que no lo aparento, pero básicamente cuando hablamos de todos estos temas, se quedan en la teoría. Y hoy, desde el principio, vamos a intentar hacer un enfoque muy con ejemplos, con casos prácticos, para que veáis cómo diferentes empresas, grandes, medianas, pequeñas, han podido aplicar todo, o mejor dicho, parte, porque no conozco a nadie y llevo muchos años con esto, no conozco a nadie que haya aplicado todo, pero sí una buena parte en sus negocios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué es? Esto es una caja de herramientas. Entonces, si yo tengo una caja de herramientas y tengo una avería en casa, no tengo que usar todas, tengo que usar las que necesito, ¿verdad? Entonces, pues pasa lo mismo. ¿Esto qué es? Esto es un caso de éxito donde aplicamos Enterprise Agility en una empresa muy grande en Europa que se llama ING, es un banco, y aplicamos esto de forma iterativa e innovadora desde el año 2000 hasta el 16, y esto fue como un caso fundacional para nosotros. O sea, nosotros como PricewaterhouseCoopers pasamos con este caso, y por eso lo muestro aquí, pasamos con este caso de un enfoque muy de Lean, Six Sigma, ya hablaremos un poco de todo esto, a un enfoque donde pudiéramos hacer una apropiación, ¿no? O sea, darle sentido a los principios de Lean, y ahora vamos a ver cuáles son, que nos van a hablar de la apropiación y del valor, lo primero. Bien, no quiero enrollarme con esto, esta presentación la vais a tener, pero solamente comentaros que a lo largo del tiempo fuimos adoptando distintas estrategias, distintas formas de trabajar, sin cambiar las metodologías de los equipos, pero sí a veces cambiando equipos, fusionando, y aprendimos un montón de cosas por el camino y hemos venido aplicándolas en clientes a lo largo de todo el mundo, en Estados Unidos, en Oceanía y ahora aquí en Colombia hace ya unos años,
lo hemos aplicado, por ejemplo, en Banco Popular, en Ecopetrol, en Compensar, hemos hecho lo que os comentaba de auditoría interna y en otras empresas donde hemos hecho otras secciones de otras implementaciones del Lean. Vamos a ver más casos, ¿no? Bueno, tiene una cantidad de beneficios, no voy a enrollarme mucho, pero para un banco tradicional como es este, el mayor beneficio fue este, ¿no? Conseguir que sus relaciones primarias, o sea, la gente que domicilia la nómina o su banco principal, se convirtiera y creciera cuando estaban en un entorno de creación de nuevos bancos, lo que se llama ahora neobancos. Seguramente habéis oído hablar de Nubank, que es un banco nuevo, de hecho nace en Brasil, aunque el dueño es colombiano, de hecho es el hombre más rico en Colombia, en este momento la persona más rica en Colombia, por precisamente tener ese emprendimiento, ¿no? Pero bueno, ese tipo de empresas amenazan este tipo de bancos, ¿no? Y entonces, sin embargo, estos señores lograron, haciéndose la pregunta de cómo podemos transformarnos para aprovechar lo que están haciendo otros, incluso cuando se hacen grandes. Por ejemplo, todos nos hacíamos la pregunta hace 20 años, cuando Google era una startup, decíamos, es que ellos son ágiles porque son chiquitos. Algunos de vosotros seguro que os acordáis, ¿no? Y cuando Google era chiquito, era una startup hace 20, 22 años. Sin embargo, luego se fue convirtiendo en un gigante y siguió siendo ágil, esbelta, lean, ¿no? Como lo hizo, pues nosotros tenemos algunas respuestas al respecto, ¿no? Eso implica muchas veces cambios en diversas dimensiones. Aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero solamente para mostraros este caso de éxito podemos volver a esto en las preguntas, pero quiero avanzar, ¿no? Porque el tema es lean. Pero fijaos que los cambios salen en todas las dimensiones de un modelo operativo, ¿no? Empezando por la estrategia. Ellos en el año 2010 dijeron, ya no vamos a ser un banco después de 100 años, ciento y pico, vamos a ser una empresa de tecnología que presta dinero. Claro, ese tipo de frases después de la pandemia se popularizaron, digamos, todo el mundo se reinventó, ¿no? En el 2010 no hacía falta reinventarse, ¿verdad? O sea, no era como una necesidad tan acuciante y estos lo hicieron. Y la otra cosa que destaco yo más aquí es la parte de cultura, ¿no? Es decir, esto no se puede dar si la gente no lo entiende, no lo hace suyo, no se lo apropia. Entonces, eso va a ser lo más importante. ¿Qué significa apropiarse del Lean o apropiarse de formas de trabajo con menos desperdicios? Pues significa no pelear con los beneficios, sino buscar priorizar la experiencia del cliente. Y de eso vamos a hablar sucesivas veces, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos clientes, todos ustedes tienen clientes. Es más, no solo tienen clientes internos y externos, y dentro de ellos tienen segmentos. ¿De acuerdo? Tienen clientes que son de un tipo, son de otro, y cada segmento de cada cliente tiene diferentes momentos de verdad con nosotros como empresa. Por ejemplo, el momento donde lo captamos, el momento donde le entregamos un servicio o un producto y el momento donde mantenemos la relación cuando se queja o cuando pide algo más o cuando pide algún cambio o cuando se va, también es otro momento de verdad. Y tenemos que quedar bien con ellos, ¿no? Cuando se van también. Entonces, esos momentos de verdad que tienen no cada cliente, sino cada segmento de cliente, es algo súper importante a cuidar y lo que nos dice el Lean es eso. Mira, esta lámina solo la dejo de referencia porque no, lo que quiere decir este mensaje de esta lámina es no en todos los clientes, no hay una receta para todos. No en todos los clientes se aplican las mismas cosas, ¿no? Entonces, como veis aquí, pues en distintos clientes, en ING, Banco Popular, BBVA, Societe General o otras aerolíneas, en fin, diferentes clientes, las aproximaciones son diferentes, ¿no? Entonces, no necesariamente siempre se hace igual. Yo tenía una jefa hace 14 años en España que me decía, ¿cómo se come un elefante grande? Y me decía, a cachitos pequeños, ¿no? Entonces, lo que trato de decir con esta lámina, tratamos de decir es que las transformaciones no se pueden hacer, claro que se puede, pero no es muy riesgoso hacer una transformación de toda la empresa, aunque seas una empresa mediana a la vez. Entonces, ¿qué nos enseñan cuando hacemos una maestría, no? No sé, seguro que muchos de vosotros habéis hecho alguna vez una maestría, un pregrado, un posgrado, ¿no? Y entonces nos enseñan que cuando vamos a hacer un cambio estratégico en nuestra empresa, pues no lo debemos hacer todo a la vez, ¿no? Sino poco a poco. Entonces se trata de elegir en qué partes aplica más el valor para ir haciéndolo iterativamente. Vamos a hablar de estos conceptos más adelante, ¿no? Pero volvemos al tema del propósito. No sabemos qué va a pasar en el futuro y menos en un mundo VUCA, pero sí sabemos que las empresas
que no han estado dispuestas a abrirse a otras formas de trabajo distintas, a otras maneras de orientar su oferta de servicios, su oferta de productos, sencillamente desaparecen. ¿De acuerdo? Aquí tenemos casos sonoros como Nokia. Nokia era el principal fabricante de móviles, celulares hace apenas 15 años y desapareció prácticamente, ¿no? Entonces, es como si hoy dijéramos, no, Apple va a desaparecer. Nadie se lo cree, ¿no? Pues eso ocurrió, ya ocurrió, el principal fabricante desapareció. ¿Y por qué? Porque no tenía las percepciones de experiencia de cliente adecuadas, y así sucesivamente. Aquí veis ejemplos, ¿no? Kodak, Blockbuster, con el caso de Netflix, etcétera. Bien. Entonces, el secreto para prosperar en un mundo VUCA, lo que decimos aquí es, perdón, la experiencia del cliente. Ya lo hemos dicho, cliente interno-externo en sus diferentes viajes. ¿De acuerdo? Destacar en su problema, comunidad de defensores de clientes, relaciones de confianza. Bien, voy pasando un poco. El mundo está cambiando a un ritmo tal que los sistemas básicos, las estructuras, la cultura construidas durante el siglo XX no pueden seguir el ritmo de las exigencias que se les imponen, ¿de acuerdo? Entonces, realmente estamos en un mundo como muy cambiante. ¿Y cómo lo hacemos? Donde cambia tanto, o sea, ¿dónde tenemos nosotros un norte? ¿Hay una estrella polar que nos enseñe hacia dónde debemos ir? Y la respuesta es sí. La respuesta es cómo entregar una experiencia idónea a nuestros clientes, internos, externos, sí, y además hacerlo digamos, con la mejor experiencia posible para ellos y con el menor desperdicio, menor costo para nosotros. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que pretendemos hacer desde Lean. Pero para eso exige reflexionar un poquito sobre nuestro estilo de liderazgo. Y por eso esta primera sección está hablando de eso, ¿no? Entonces, hay muchas teorías de liderazgo y el liderazgo ha ido evolucionando desde hace muchos años, pero aquí vamos a hablar en concreto de estos diferentes tipos de liderazgo, que seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar. Si yo digo inteligencia emocional, ¿alguien conoce a Daniel Goleman? ¿De acuerdo? Bien. Y liderazgo auténtico, transformacional. Entonces, ¿alguien conoce algo de liderazgo situacional? ¿Alguien ha oído hablar de esto? Bien, me encanta porque normalmente todo el mundo ha oído hablar de estas cosas, pero de este no. Entonces, como no hemos oído hablar de este, vamos a explicar en 5 minutos, en 3 minutos, qué es el liderazgo situacional. Bien, liderazgo situacional es fácil de entender, ¿no? O sea, uno deduciendo, pues claro, va a ser liderazgo según la situación, pero definamos qué es una situación. Entonces, la situación la definimos como una persona de mi equipo o yo mismo frente a una tarea que debe realizar. Entonces, dependiendo de cómo se enfrente esa persona a esa tarea, pues vamos a tener éxito o no, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer con esto, esta lámina, lo que va a intentar explicar es cómo podemos movilizar a nuestra organización en esa transformación hacia una orientación al valor que le entregamos oportunamente a nuestro cliente con una experiencia idónea. Porque eso nosotros, como líderes, lo tenemos clarísimo, pero a nuestra gente a lo mejor no le importa. Entonces, ¿cómo hacemos que le importe, no? Entonces, esto va de esto. Esta lámina estoy generando expectativas altas, pero va de esto. Entonces, lo que hacemos es preguntarnos, analizamos a la persona no frente a la vida, sino frente a esa tarea. Quiero decir, una persona frente a una tarea puede tener una actitud diferente frente a otra tarea o un conocimiento, ¿no? Entonces, cogemos dos dimensiones que son las ganas que tiene, es decir, la actitud, lo que quiere hacerlo, y su capacidad o su saber o su poder hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo a mí me analizan como esposo, yo digo estoy casado, ya me lo confesé hace un rato, ¿no? Con una colombiana, barranquillera para más señas, y si ustedes me intentan calificar como buen marido o no, pues tengo 20 años de antigüedad en el puesto, o sea que creo que me defiendo bien, pero hay tareas que no me gusta hacerlas, ¿no? Por ejemplo, planchar. Yo odio planchar. Sé planchar más o menos, pero lo odio. Sin embargo, tú me puedes poner a cocinar, me puedes poner incluso a limpiar, me puedes poner a ordenar, me puedes poner a otras cosas y yo las hago. Y además con gusto, con ganas. Pero a planchar, no. Entonces, con esto que analizamos a la persona de nuestro equipo frente a esas tareas. En balance, claro que queremos que las tareas que tiene que hacer esa persona, pues la mayor parte de ellas esté aquí arriba.
Es decir, que esté en el cuadrante donde sí sabe hacerlas y tiene ganas, ¿no? Y si tengo una persona de mi equipo que sabe hacer la tarea y tiene ganas, ¿qué hago? Pues ya lo desvelé, lo delego. Le delego la tarea. Delegar no significa ahí te va, sino delegar significa después apoyar y hacerle seguimiento. Apoyar que necesitas y hacer el seguimiento, cómo te va, necesito el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la tarea más fácil. Ese es el lugar donde quisiéramos que estuvieran todo nuestro equipo o nosotros mismos en todas las ocasiones, en todas las tareas. Pero no es así, no ocurre así. Hay veces que están aquí. Es decir, tienen ganas, pero no saben. ¿Qué hacemos aquí, Karen? Ayúdame, por favor. ¿Qué harías tú aquí? Perdona que te interrumpa, pero veo que eres participativa, entonces me atrevo a... Perdóname, ¿podrías repetir la pregunta? Qué pena Claro contigo. que sí. Si tú tienes una persona en tu equipo que tiene ganas de hacer una tarea, pero no sabe hacerla, ¿qué harías? ¿Se la delegas o haces algo antes? Pues primero haría la orientación frente a qué se espera de esa persona, para que efectivamente ella sepa lo que debe hacer en ese caso, porque posiblemente si no sabe qué debe hacer es porque no le he explicado. De acuerdo. Si no sabe qué debe hacer, si no sabe cómo hacerlo, porque no solo es que debe, ¿no? Imagínate que no sabe Ujú. porque es una persona que recién salió de la universidad, tú la has contratado, tiene un potencial, pero no sabe todavía hacer las cosas, pues ¿qué hacemos? Lo instruimos, lo guiamos, lo que tú dices, orientamos, lo enseñamos, ¿no? Pero fíjate que algo pasa, Karen, y es que cuando esta persona es guiada, instruida una o dos veces, ¿a dónde pasa? Al cuadrante mágico. Es decir, ya la persona está motivada, sabe hacerlo, entonces ya está aquí, frente a esa tarea. Entonces, atención con los que os gusta ¿quién de aquí? Pablo, perdóname, Adelante. te interrumpo un minuto. ¿Tú estás presentando? Es que fui a ver el cuadrante mágico y te veo solo a ti, no veo presentación. La presentación la estamos viendo. Sí, yo no Sí, estoy viendo. señora, ¿Los sí, demás están ok? sí, estamos Sí, bien. se aprecia la presentación. Sí, Gracias, muy señor. amables. Bueno, Yo muchas no. gracias, equipo. Igualmente, si alguien tiene ese problema, yo le recomiendo la del ingeniero, ¿no? Salir y volver a entrar. Es súper importante. Yo es que soy ingeniero, por eso lo digo, ¿no? Bien, entonces, normalmente... O sea, fijaos en esto como inversión, ¿no? Es decir, la educación es la mejor inversión que podemos hacer. La educación, claro, no a cualquiera, sino a la persona motivada. Si yo tengo una persona motivada y la formo, la puedo dejar sola, entre comillas, ¿no? Le puedo delegar. No es dejarla sola, pero le puedo delegar, que significa la dejo sola en un pareto, ¿no? Nada más que la tengo que apoyar un poquito y darle seguimiento un poquito. Esto es una inversión, digamos, de valor presente neto infinito de valor presente. Todo el mundo sabe lo que es el valor presente neto. Es decir, cuando yo hago una inversión y quiero hacer un caso de negocio, lo que invierto hoy va a llegar un momento en que tenga punto de equilibrio, ¿verdad? Y a partir de que tenga ese punto de equilibrio, espero que tenga más ganancias con el tiempo. Pero claro, hay muchos factores externos, internos que me pueden influenciar eso. Sin embargo, la automotivación de las personas cuando las educo me da un rédito prácticamente infinito hasta que se van de la empresa o se retiran o se jubilan, ¿de acuerdo? Sin embargo, el caso este es más difícil. ¿Qué hacemos con una persona que frente a una tarea no quiere hacerla? Está aquí, pero sí sabe hacerla. O sea, por ejemplo, yo con la plancha. Entonces, ¿qué hacemos con esa persona, Germán? Te veo ahí con intriga. Pues ese es uno de los casos más complicados porque ahí es falta de actitud. Entonces, Exacto. realmente, o sea, cuando una persona tiene demasiado conocimiento pero no tiene actitud, se vuelve un obstáculo en el proceso. Sí, pero ¿qué hacemos? Eso significa que podemos sacarlo de la empresa, es una opción. Pero fíjate que yo te he dicho, yo tengo 20 años de antigüedad en mi matrimonio, a mí no me han despedido todavía por no planchar. Entonces, algo ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que la relación no sea tan tóxica? Digamos, porque sí, efectivamente es un problema grave, Germán. ¿Alguien quiere ayudar a Germán? Negociar. Bueno, muy buena Esperanza, muchas gracias. Negociar. Negociar va por ahí, ¿no? Pero antes de negociar, va por ahí, Esperanza, muy bien.
Lo que pasa es que cuando yo negocio, digo, a ver, hazlo a cambio de qué. Motivar, Damaris, muchas gracias, Damaris. Motivar está chévere, realmente motivar es necesario, pero no es suficiente, porque yo puedo pasarme todo el día motivo, motive, 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 pero entonces eso es como una capita de pintura, ¿no? Que se va desgastando. Entonces, para que tú trabajes, yo tengo que estar motivándote, o sea, tengo que hacer que tengo una empresa o un show. Entonces, o sea, quiero decir que estoy llevándolo al extremo, ¿no? Lo que quiero decir es que motivar sí, sí, Tamaris, muchas gracias, es súper necesario, pero no nos podemos quedar ahí, porque entonces ya no es una inversión como la de enseñar de una sola vez o de pocos intentos que me sirva de por vida. Entonces va más por lo que dijo Esperanza de negociar. En realidad va primero escuchar, tenemos dos oídos y una boca, primero escuchamos por qué esa persona que tiene, que sabe hacerlo, tiene el conocimiento, tiene la experiencia, no le da la gana o no quiere planchar, como en mi caso, ¿no? Y tendrá sus motivos, porque se quemó de pequeño, imagínense, ¿no? O yo qué sé, por cualquier cosa, es decir, ahí, o porque ya se cansó, estaba en una función, era contador, hizo contaduría, estuvo 20 años haciendo auditoría y se cansó. ¿Y eso qué quiere decir? Pues puede ser que se busque otro destino, pero también puede ser que podamos preguntarle, escuchar qué es lo que quiere hacer, porque a lo mejor todavía podemos hacer algo con esa persona, ¿no? Entonces entender y buscar una compensación, que es esa negociación que está diciendo Esperanza, pero la planteamos. Primero, antes de llegar a negociar, es el paso 3. Primero escuchamos, después entendemos y buscamos una compensación. O sea, entendemos significa mostramos la empatía, hacemos inteligencia emocional y a partir de ahí buscamos una compensación, negociamos un acuerdo, ¿no? Esto nos va a garantizar haciéndolo una y otra vez, no es una cosa que lo puede hacer uno en 3 minutos. Esto es lo que en Colombia se llama tomar café. Ven, vamos a tomar café, vamos a tomarnos un tintico, vamos a hablar, pero claro, no se puede quedar solo en hablar. Te escucho, pero tú también me tienes que entender a mí y tienes que entender y vemos cómo lo podemos negociar, ¿no? Yo tengo una anécdota en esto. Estaba en México trabajando hace como 12 años y tenía un proyecto muy grande con el Banco Santander. Y era un proyecto grande, grande, de 10 millones de dólares, y teníamos una persona que tenía todo el conocimiento concentrado, pero no lo quería dar. Estábamos sustituyendo un core bancario, imaginaros, ¿no? Tenía todo el conocimiento del core bancario y ahí pasaban transacciones de millones de dólares y no quería entregar el conocimiento. Y yo todo el rato le prometía, lo motivaba, ¿no? Intentaba, como Damaris, motivarlo, venga, vas a ser el jefe, te vas a quedar con todo esto, no te preocupes, no solo no te vamos a despedir, te vamos a extender. No servía de nada ponerle coronita. Entonces un día me dije, tengo que recordar, tengo que solucionar esto, ¿no? Entonces recordé esto, que yo lo aprendí hace como 18 años, y fue escuchar, ¿no? Lo que cambió. Y al escucharlo, después de tomar un café, dos cafés, un almuerzo, me dijo, es que yo lo que pasa es que tengo 4 hijos. Y yo dije, ¿qué tiene que ver eso con este proyecto tan grande, tan importante? Y dice, no, pues que yo quiero tener vida con mis hijos, ¿no? Estaba buscando una compensación. Y nosotros estábamos trabajando del orden de 12 horas al día. Y él tenía 4 hijos, quería poder llevarlos a la escuela, compartir un rato con ellos, trabajar normal, 8 horas, 7. Bueno, pues negociamos y dije, listo, tú haces conciliación familiar, es decir, trabajas 7, 8 horas al día, nosotros trabajaremos más, este es el acuerdo, pero a cambio participa y todo se solucionó. ¿De acuerdo? Y como ese os podría dar un montón de ejemplos más. Bueno, y luego están los ninis, ¿no? Es decir, si tenemos aquí un cuadrante y aquí si alguien va a empezar a levantar la mano y a sacar gente de la empresa, bien, esa es una opción, siempre es una opción esa, pero lo que hacemos aquí es que tenemos que tomar una decisión. O nos vamos por instruir o nos vamos por motivar, pero no motivar solo como capita de pintura, sino escuchando, ¿no? Entonces, la respuesta es primero lo que tenemos que hacer es pasarlo a este cuadrante, ¿no? Es decir, esta persona que estaba aquí, cuando ya lo hemos escuchado y ya se ha automotivado, pasa aquí y volvemos al cuadrante mágico. Pero esta persona, ¿cómo pasamos? Lo primero que tenemos que hacer es volverlo a motivar y después sí instruirlo. Porque, atención, peso invertido en formación en una persona que no tiene motivación es peso perdido. ¿De acuerdo? Es decir, cuando decimos, no, vamos a formar a 300 personas en la empresa para hacer X. Pues si la gente no quiere hacer X, te estás perdiendo el dinero. Primero tienes que entender
si se pueden o quieren hacer la tarea y si no la quieren hacer, por qué no la quieren hacer y ver que la quieren hacer. Y ahí sí, con las ganas desarrolladas, formarlos. ¿Bien? ¿Por qué todo esto es importante? Pues porque cuando eso ocurre, los líderes tenemos más tiempo para realizar tareas estratégicas. La gente aumenta su responsabilidad a través de que tiene más autonomía, porque al final estamos llevándolos todos al cuadrante mágico, que recordar el cuadrante mágico era delegar, ¿no? Entonces, como delego, estoy empoderando. Eh, Esto es una cosa muy importante, un concepto que a mí me maravilla, que es la cadena de sucesión, ¿no? Establecemos que la gente tengamos una cadena de sucesión para nosotros poder ser exitosos y seguir ascendiendo si es que queremos ascender, o sencillamente es dejar que la gente crezca en nuestras organizaciones. Y bueno, pues la gente motivada, que tiene un propósito. Una de las ciencias que más ha evolucionado en los últimos años es la neurociencia, ¿no? Entonces, la neurociencia nos informa que realmente la gente necesita ser feliz en su trabajo. Y la gente cada vez más, y lo estamos viendo con el tema intergeneracional, ¿no? Que les preocupa a la gente un poco mayor. ¿Por qué les pasa a los de las generaciones más jóvenes? La verdad, yo no tengo ese problema. Yo conecto súper bien con ellos. ¿Por qué? Porque conecto desde el propósito. Es decir, al final tenemos que entender que todos somos personas, no importa los años que tengamos, y si conectamos con el propósito, todo lo demás sale solo. Bien, entonces, ahora sí, empieza la charla. ¿Qué es Lean Management? No, estoy bromeando, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos hacer esto? Porque no nos vamos a saber mover en un entorno como este si no entendemos que nuestra gente se tiene que motivar en el valor. Bien, aquí un poquito de historia. Hay dos conceptos que queremos explicar aquí, que es Lean y Six Sigma, ¿no? Lean, esbelto en inglés, significa que estoy intentando eliminar los desperdicios. Y esto hay una historia muy bonita, nace en Toyota en los años 80, o en el siglo XX, mejor dicho, segunda mitad del siglo XX, y lo que hacen ellos es encontrar, hay una característica muy interesante en Japón, el idioma japonés, las palabras son muy importantes, ¿verdad? Esto también lo está hablando la neurociencia ahora últimamente. No en todos los idiomas tenemos los conceptos igual definidos. Se da la circunstancia, por ejemplo, los esquimales tienen un montón de palabras distintas para el color blanco. O sea, nosotros tenemos blanco roto, blanco hueso y blanco pared. ¿Bien? Pero ellos tienen la palabra A, la palabra B y la palabra C. O sea, no es blanco roto, es una sola palabra para color blanco. ¿Por qué? Porque como viven en un lugar con mucha nieve, tienen muchos tonos de blanco. Los japoneses tienen muchos tonos de desperdicio, tienen muchas palabras distintas para el desperdicio. Entonces aprovecharon esa diferencia de lenguaje para poderla aplicar en identificar esos desperdicios distintos y aplicar técnicas diferentes para reducir o eliminar esos desperdicios. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ya? Six Sigma aparece en Motorola y básicamente lo que intenta hacer, seguramente muchos lo sabéis, es reducir la variabilidad. Las empresas que entregan productos lo entienden muy fácil. Yo no puedo entregar un producto que uno a veces sea así de grande y otras veces sea así de pequeño. Entonces, por ejemplo, en un celular es muy importante la calidad, ¿no? En una panadería a lo mejor parece menos importante, pero no es lo mismo. A mí me gustan más las panaderías donde el pan de tipo campesino siempre tiene el mismo gramaje, el mismo aspecto y no que haya una variabilidad, porque entonces da la sensación como que eso no, ¿verdad? Eso no es Six Sigma, eso nos provoca un problema como experiencia de cliente, ¿no? Pues imaginaros eso no en el pan, sino en un servicio. No es que unas veces me atienden bien y otras veces me atienden mal. Depende de qué, no sé, del día o de lo que sea. Entonces, lo que intenta hacer esto es buscar l- disminuir la variabilidad. Y se llama Six Sigma porque lo que pretende es que el 99,99999% de los productos o servicios que yo entrego con un mismo servicio sean idénticos, no tengan defectos. Imaginaros que yo me comprara un móvil o imaginaos que una farmacéutica dijera, ah, bueno, sí, pero es que mis píldoras una de cada 10 falla y mata a la gente. Pues no sería admisible, ¿no? O sea, necesitamos una predictibilidad en los resultados. Claro, hay procesos críticos y otros que no son tan críticos, pero no vamos a retener a nuestros clientes cuando le estamos dando cada vez que viene un trato diferente, un servicio diferente, un producto diferente. ¿De acuerdo? Sino que se espera esa repetibilidad. Bien,
Eso precisamente es lo que está pasando. Las empresas que están teniendo más éxito, que han tenido más éxito en los últimos 10 o 15 años, son empresas que ya han cambiado el mercado. Es decir, ha habido una evolución de nosotros como consumidores, de todo el mundo, hacia que esperamos una experiencia de cliente, una experiencia de nosotros como consumidores muy suave, que no tengamos mucha burocracia, que podamos, que entiendan nuestras necesidades, que nos aconsejen, que nos faciliten conseguir el servicio, que no sea un camello, ¿no? Conseguir, pues, por ejemplo, hacer una compra en Internet o cualquier otra cosa que estéis haciendo. Si estáis entregando un servicio, por ejemplo, de educación o un servicio de cualquier otro tipo, pues no quieren esa variabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a proveedores de servicio. Y aquí no está Google, pero hay mil, ¿no? Bueno, hay unos cuantos proveedores de servicio grandes que nos han acostumbrado a tener una experiencia premium por muy poco dinero. O sea, seguro que muchos de vosotros recordáis cuando todavía había que ir al videoclub y uno se gastaba, no sé, un dineral en alquilar varias películas a la semana y hoy puede ver toda una serie en una tarde sin pagar nada más que la suscripción mensual, que literalmente son 5 o 10 dólares, ¿no? Depende del país en el que estás. Entonces, ese tipo de experiencia es la que nuestro cliente está buscando. ¿Y nosotros cómo podemos proporcionársela? Pues básicamente se la podemos proporcionar mediante Lean. Aquí solamente comentar que Lean es el papá, ¿de acuerdo? Pero tiene hijitos que le han salido después, que son agilismo y que son Scrum. Y es importante conocerlos porque cuando yo tengo una empresa, depende del tipo de empresa que seáis, o sea, si alguien de aquí es una empresa que manufactura, por ejemplo, pan, que mencionaba antes, probablemente va a tener que fijarse en varios procesos de Lean para poder mejorar sus temas, ¿no? Pero algunas de las empresas seguramente de aquí son empresas de servicio que no necesitan aplicar todas las enseñanzas de Lean, sino que pueden aplicar formas de trabajo un poco más sencillas que están extraídas, todas están emparentadas, todas las de aquí han extraído sus recetas del papá, que es Lean. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero hacer mi transformación rápida, puedo irme a Lean o me puedo ir, depende del tamaño que tenga, a hacer experimentos con cosas más sencillas como estas de aquí abajo. Y no me estoy saliendo del tema, ¿no? Entonces veremos eso un poquito más adelante. Pero al final, las tres se basan en lo mismo. En unos principios, voy a ir aquí, ¿de acuerdo? Ahora vuelvo a la otra, que es una filosofía, que es unas creencias a largo plazo. En procesos, crear un flujo continuo, nivelar la carga, es decir, que los procesos estén bien balanceados, calidad lo antes posible y, atención, control visual. Es decir, que yo tenga una manera transparente como líder o como mi equipo de líderes de poder ver cómo está siendo entregado un servicio o cómo está siendo vendido un servicio o cómo está siendo realizada una determinada función de marketing. ¿De acuerdo? Es decir, que pueda ver, que pueda tener un control visual. Atención, no que me tenga que reunir para hacer seguimiento cada vez con la gente, sino que yo tenga un control visual. Es decir, un dashboard, se llama en inglés, un tablero de control. Antiguamente, hay una palabra en japonés, seguro la habéis oído hablar, se llama Kanban. Entonces, alguno de vosotros lo habrá oído. Kanban en japonés significa semáforo y así empezaron en Lean, en Toyota. En cada una de las partes del proceso de fabricación tenían un semáforo, un tablero, una cartulina y ponían determinados parámetros que querían medir de ese proceso, viendo cuántos fallos tenían, cuántas tareas ya estaban realizadas, quién tenía que hacer qué. De manera que un supervisor que se paseara por la fábrica no tenía que interrumpir el trabajo de los demás, solamente miraba el Kanban o los diferentes Kanban en las diferentes secciones y podía empezar a tomar decisiones en base o con base en datos. ¿De acuerdo? Con base en datos. ¿Qué datos? Los del Kanban. Importante, por tanto, ese control visual, porque eso genera seguimiento no sincrónico. Y aquí me vais a matar, pero voy a hacer como un inciso muy rápido. Sincrónico significa que tengo que hacer una reunión como esto. Aquí estamos un montón de personas, decenas de personas, empleando una hora y media de nuestro tiempo. Pero alguien, si esto se está grabando, lo puede ver después en diferido y lo puede ver asincrónicamente.
¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo una reunión, estoy gastando el tiempo de 5 personas de la reunión. Sin embargo, si las personas han puesto los datos, el pareto de los datos principales en un tablero, yo no tengo que reunirme con ellos tan a menudo. Lo puedo hacer, pero menos a menudo. O menos tiempo. ¿Se entiende? Estoy eliminando desperdicios. Las personas, ya hemos hablado mucho de desarrollo de líderes, de filosofía, y este concepto, retar a las células o a los equipos de manera permanente. Es decir, retar significa poner retos, y poner retos no significa voy a sacarte rabia. Poner retos significa plantear un problema. ¿Cómo podríamos resolver este problema y quién lo quiere resolver? Y de manera que, eso que genera quién lo quiere resolver, esa pregunta, ¿quién lo quiere resolver? Genera liderazgo situacional que hemos visto antes. Porque a partir de la motivación generamos una persona automotivada que es capaz de resolver una tarea sin supervisión o sin tanta participación de nuestra parte. Otra forma de eliminar desperdicio. Bien, y los problemas vayan en lugar de los hechos, es decir, tome decisiones en función de datos y esté observando. O sea, arremánguese, meta las manos y toque lo que haya que tocar. Aprender mediante Kaizen. Kaizen es otra palabra japonesa que significa evento de mejora continua. ¿Qué es un Kaizen? Es un evento, lo vamos a ver un poco más adelante, donde nos vamos a concentrar alrededor de una situación, de un problema, de un reto, y vamos a ver cómo podemos mejorar eso. Eso también son herramientas que nos está proponiendo el Lean. Bien, algunos conceptos básicos. Aquí, bueno, la ecuación de la mejora continua es que el nivel de cambio que vamos a tener depende de la insatisfacción que tengamos con el presente, de la visión que tengamos con el futuro y de la ejecución de las acciones. Y aquí empiezan a aparecer esas palabras japonesas que decía que ya representan diferentes tipos de desperdicio, ¿no? En español diríamos desperdicio de tipo sobrecarga o de variabilidad o de desperdicio en general, ¿no? Entonces esto en japonés es muri, muda, mura, perdón, y muda, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de y gemba es el lugar donde se agrega valor. Entonces, esta ecuación lo que nos permite básicamente es concentrarnos en alguna de estas dimensiones para poder provocar un cambio mayor. Y lo que nos está diciendo también es, puedes centrarte en las tres a la vez o puedes hacer estrategias y centrarte en una o en dos a la vez. De manera que no necesariamente, por ejemplo, insatisfacción con el presente, listo, ¿qué podemos hacer? Investigar qué es lo que está pasando realmente. Y con un poquito que investiguemos qué está pasando, seguro vamos a tener acciones que nos puedan mejorar. O podemos poner una visión de futuro y trabajarla, ¿de acuerdo? Para poder hacer que el cambio sea mayor. Bien, de esto va un poquito. Aquí, unos conceptos también. Otro concepto es work in progress, que es el volumen de trabajo que está en progreso en cualquier etapa de un proyecto o de un proceso en un momento dado. ¿Esto qué es? Es un desperdicio. Es decir, PHBA, claro que sí, Camilo. Vamos a hablar del PHBA un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Porque forma parte de todo el sistema de herramientas, el ciclo de mejora continua, ¿no? Gracias por tenerlo ahí en cuenta. Entonces, el flujo de trabajo, ¿por qué es un desperdicio? Imaginaros que yo tengo una tiendita donde vendo N cosas y, por ejemplo, leche. Y yo tengo 3.000 litros de leche. Si tengo 3.000 litros de leche, tengo un inventario muy grande, pero todavía no lo he vendido. Entonces, si yo estoy vendiendo al día 10 litros de leche, no es sensato que yo tenga un stock de 3 litros, de 30 litros, ¿no? O de 3.000, perdón. Entonces, el work in progress es fácil de identificar cuando lo pensamos en materiales. Pero ¿qué es el work in progress en tiempo? Es decir, cuando somos una empresa de servicios, el work in progress en tiempo es todo aquello que están haciendo nuestros empleados, nuestros colaboradores, nosotros mismos, pero no lo hemos terminado. No sé si os pasa a veces a vosotros. A mí mi padre cuando yo era pequeño me decía, tú empiezas muchas cosas y no terminas nada. Bueno, eso era un regaño, ¿no? No, tuve una infancia feliz, pero a veces tenía regaños como todo el mundo. Entonces, si yo no termino lo que empiezo, no estoy entregando valor. ¿Me entienden? Es decir, necesito terminar la tarea para entregar valor. Si no, no sirve de nada. No es que yo estudio muchas cosas, pero no termino nada. El top time es el tiempo disponible para producir un producto o completar una tarea para satisfacer
la demanda del cliente, es el tiempo que necesito para end-to-end, ¿no? Y eso lo tengo que medir. Esto liga con esta diapositiva porque una de las cosas que tengo que hacer aquí es control visual y mirar, ¿no? Y tomar decisiones en base o con base en datos. Entonces, tengo que estar midiendo y lo que nos enseña Lean es mido, mido, mido y a partir de medir establezco una línea base y con el PHBA voy haciendo cambios. El tiempo de ciclo es el tiempo necesario para complementar un ciclo de producción desde el inicio hasta la finalización de un proceso específico y la cadencia es el tiempo o frecuencia que aunque se realiza una cadencia o se produce un producto en un sistema de producción. Bien, entonces estos conceptos son importantes para ir teniéndolos. ¿Qué beneficios vamos a tener? Pues vamos a eliminar residuos, vamos a mejorar calidad, vamos a reducir costos y vamos a reducir tiempo. Y estos beneficios en realidad son indirectos, porque el beneficio principal es que vamos a conseguir más satisfacción, más retención de nuestros clientes, que es al final lo que estamos buscando, ¿no? Mejorar la experiencia del cliente. Y en eso de mejorar la experiencia del cliente tiene mucho que ver esta lámina. En esta lámina estamos proponiendo digamos, darle la vuelta a las cosas, darle la vuelta a la pirámide, ¿no? Las empresas tradicionales ponemos la alta dirección arriba y abajo está el cliente que le entregamos un servicio con unas manos y aquí tenemos unos mandos intermedios que tienen cada uno de ellos su silo, ¿no? Su parcela, su departamento, su área. Bien, entonces este tipo de cosas lo que provoca para el cliente es una experiencia fragmentada. Es decir, claro, para mí es muy interesante esta estructura como empresa si lo que tengo que maximizar es la ocupación de mis empleados. Así todo el mundo está ocupado. ¿Pero ocupado en qué? ¿En qué están ocupados? ¿Están ocupados en entregar valor? No, están ocupados en cumplir su función, pero no necesariamente en entregar valor, ¿no? Entonces eso es lo que queremos cambiar. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Si ponemos al cliente arriba y pensamos en equipos lean, equipos esbeltos, pequeños, que cada equipo de estos sea lo necesariamente multifuncional para poder atender un momento de verdad, un journey, un viaje, un momento de verdad del cliente en nuestra empresa. Por ejemplo, la captación o, por ejemplo, la entrega del servicio. Otro momento clave podría ser el mantenimiento de ese servicio o la atención a las dudas, a las quejas, ¿de acuerdo? Es decir, siempre pongo ejemplos distintos de momentos de verdad, porque lo que necesito es establecer no áreas, aquí está el área de TI, no, el área de TI la voy a necesitar en los tres momentos de verdad. Yo tengo tres momentos y uno es captarlo, otro es entregarle un servicio y otro es ver qué necesita más o cómo le puedo mejorar su experiencia o la atención al cliente que se llama, ¿no? Entonces, para esos tres procesos yo necesito tecnología. O sea, no veamos nuestras áreas desde el punto de vista nuestro, sino desde el punto de vista de lo que necesita el cliente. Y es decir, aquí en este equipo necesito a alguien de tecnología, pero también necesito un abogado que sepa hacer contratos para captar al cliente, un marketingiano o marketingiana que sepa venderlo y así sucesivamente, ¿no? Que sepa anunciarnos. Y aquí en el momento de atención necesito entregar servicios de forma consistente, con calidad, etcétera. Entonces, en cada momento de servicio tengo una cosa distinta. ¿Y dónde caemos los jefes? Seguramente muchos de vosotros tenéis responsabilidad en vuestras empresas. Pues caemos en un liderazgo catalizador, no en mandos, o sea, no en mandar, sino en catalizar. Catalizar significa, en química, cuando un elemento, un compuesto químico está presente y acelera una reacción. ¿Y cuál es la reacción que queremos acelerar y que se haga de forma más precisa? La relación de nuestro cliente con alguno de sus momentos de verdad, con la captación, con la entrega o con el mantenimiento del servicio. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer como líderes? Facilitarles en la medida de lo posible que eso ocurra de la forma más suave, ¿de acuerdo? Que mejore la retención. Bien, entonces esto es un poquito lo que quería deciros a nivel de, digamos, pincelada. Ahora vamos a pasar a algunos conceptos un poquito más detallados. Pero antes de eso, vamos a ver distintos tipos de Lean. Como veis, hay muchos, ¿no? Lean Six Sigma, que es la mezcla entre eliminar desperdicios y producir, disminuir la variabilidad de nuestros productos o servicios. Es decir, hacer un trabajo con muy poca variabilidad y además con muy pocos recursos. Recursos que son tiempo y materiales, principalmente.
Lean Change Management, aquí está un poco explicado. Lean Change Management es la atención del cambio, ¿no? O sea, el cambio que queremos provocar en nuestros equipos. La gente, ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo se va a motivar? Se va a motivar a partir de que le pongamos un propósito con el que conecte. Y si no conecte con el propósito o no sabemos cómo hacer que conecte, va a ser difícil. Pero además de eso, tenemos que provocar cambios, por ejemplo, como estos de mejora continua en nuestras empresas. Si queremos provocar un cambio, ¿qué hacemos? Miramos los hallazgos, inicia aquí, vemos qué opciones tenemos, opciones, ¿no? Porque ideas, ¿es que hay una sola idea para resolver un problema? No, hay varias ideas y a veces necesitan poner varias de ellas en marcha y hacemos experimentos. Y en los experimentos los preparamos, los ponemos en práctica y luego los revisamos. Revisamos el experimento significa que cuando ya lo he hecho, aprendo del experimento, aprendo y a partir de lo que aprendo decido si esta opción que probé con este experimento era válida o no era válida. Se parece a un ciclo de Deming también, ¿de acuerdo? Pero es diferente porque lo que hace es, digamos, tres etapas, muy sencillo, hago hallazgos, tengo opciones, hago experimentos y en función de si tengo éxito, pues sigo mejorando continuamente o pruebo otra opción y vuelvo a hacer un experimento. Bien. Lean Manufacturing, Lean Inception, Lean Accounting, Lean Construction, es decir, como veis, en cada una de las diferentes áreas, industrias, actividades, podemos aplicarlo de una manera diferente. En Lean Manufacturing nos fijamos mucho en los desperdicios de tipo material, no solamente temporal. Cuando hacemos servicios, estamos pensando más en otro tipo de servicios, ¿de acuerdo? Pero al final siempre estamos pensando en desperdicios. Y aquí viene una gran lámina. Esta es la lámina de los 8 desperdicios que se identifican en Lean, ¿no? Entonces, ahora ya empezamos a movernos. Bueno, me salté el título de la tarea, implementación e identificación de desperdicios, pero lo que queremos decir aquí es, listo, muy bien, hasta ahora hemos explicado qué hay que hacer, qué hay que motivar a la gente, cómo hay que llevarlo, pero ahora ya vamos a entrar un poquito en el cómo, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es, vamos a identificar sobreproducciones o tiempos de espera con esas herramientas, el WIP, el takt time, etcétera, que hemos visto, midiendo. Vamos a ver cuántas veces tenemos que transportar cosas o empleados de un sitio a otro, porque eso es pérdida de tiempo, o las veces que hacemos retrabajo, o el inventario que tenemos, que el inventario, como decía antes, puede ser físico si tengo materiales, o puede ser en tiempo. Es decir, ¿qué es inventario en tiempo? Cuando tengo un montón de entregables, documentos que nunca los he entregado. Estoy haciendo informes y todos los informes están a medio, pero nunca los entrego. Mi equipo, ¿no? Estamos ahí todos trabajando mucho, nos vamos muy tarde a casa, pero no estamos entregando valor. Eso es inventario. Movimientos. Movimientos es una cosa súper importante. Es cuando yo tengo que entregar algo, imaginaos que yo termino un producto, un servicio, y le digo, venga, Lina, ahora vas a seguir tú, y le entrego algo ya muy bien hecho, como es esto, que es un esfero. Le tengo que enseñar a Lina cómo funciona el esfero. Tengo que tener un manual de instrucciones para este aparato. Que cómo funciona, claro, lo sabe porque lo aprendió en la escuela, pero qué tal que esto no fuera un aparato tan simple, ¿no? Entonces le tengo que explicar cómo funciona. Tiene que venir acompañado de un libro de instrucciones, de una formación. Hay un tiempo de entrega que implica no solo que te lo entregue, sino que lo apropies. Y eso le llamamos movimiento. Entonces intentamos disminuir los tiempos de entrega. Hay muchas maneras de hacerlo, pero una de ellas es integrando a los miembros en un equipo multidisciplinar para que no haya entregas. Cuando todo el equipo está haciendo lo mismo y trabajando sobre el producto de forma integrada, no hay entregas. Las elimino. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿De acuerdo? Es una forma de eliminarlo. O hago productos que los pueda entregar de una manera intuitiva, como es esto, un esfero. Aquí le das al botón y aquí escribe, ¿no? Entonces, esto es intuitivo, no tengo que explicarlo. Pero no todo es así, ¿no? Otro desperdicio es cuando tengo producto que tiene defectos y lo tengo que desechar o lo tengo que arreglar. Entonces, esto es un desperdicio. Y este desperdicio que lo tenemos todos es el conocimiento no utilizado. Muchas veces nos está pasando que hay gente en nuestra empresa trabajando por separado de otros equipos y este equipo ya sabe resolver estos problemas y este no sabe y no se hablan y este tiene que descubrir el camino por sí mismo con lo fácil que sería
juntarse, hablar y nivelar el conocimiento, ¿no? O peor, tenemos muchos datos encima de la mesa, estamos en la era de los datos, ya sabemos algo de inteligencia artificial o de analítica, pero no estamos explotando esos datos. Muchas veces nos ha pasado, a mí me ha pasado que, por ejemplo, voy a un edificio y me hacen registrar, ¿no? Y registrar en un papel a la persona en un libro, ¿no? En un libro de papel, eso ocurre todavía, ¿no? Entonces te ponen tu cédula, tu nombre, el serial de tu computador. Nadie está usando esos datos para hacer analítica, ¿no? Entonces hay muchos datos encima de la mesa. Cuando nuestros clientes nos compran un producto o servicio, a qué hora lo compran, qué día de la semana lo hacen, en qué época del año lo están haciendo, cuáles son los patrones distintos, o cómo, por ejemplo, detecto transacciones fraudulentas, ¿no? Hay otra cantidad de patrones de datos. Entonces, en este del retrabajo sí quiero hacer un apunte y es que tengo una mala noticia para vosotros. El retrabajo, el retrabajo, ¿a quién le gusta el retrabajo de aquí? Pablo, ya que estás ahí con la cámara tan atento, te quiero preguntar, ¿a ti te gusta el retrabajo? No, para nada. Muy bien, ¿por qué no te gusta, Pablo? No, discúlpeme, discúlpeme. ¿El retrabajo? Sí. Ah, ok. Eh, sí, es muy importante porque pues para hacer seguimiento de las actividades, cuando se delega, entonces sí me parece que es este tema de auditar, de controlar y hacer seguimiento es bastante importante. Bueno, bien, es otra forma de verlo, Pablo. Muchas gracias por tu enfoque. Pero en general a las personas no nos gusta el retrabajo. Cuando digo retrabajo me refiero, no es óptimo por pérdida de tiempo. Ahora, adelante, si quieres abrir el micrófono y desarrolla tu idea. Ahora, ¿estás ahí? Bueno, no sé si puedes abrir el micrófono. Si lo puedes abrir, me interrumpes en cualquier momento. Bien, como gracias, Aura, no tengo micro, vale, perfecto. Gracias, Aura. Yo hablo por ti, no te preocupes. Entonces, cuando el retrabajo, mucha gente dice que no le gusta, pero el retrabajo es inevitable. El retrabajo es como la muerte. Siempre va a haber retrabajo. Siempre. Y nos podemos quejar. Es como cuando llueve. No es que está lloviendo. O cuando no llueve. No es que está todo muy seco y va a haber racionamiento de agua. Nos podemos quejar o ponernos a trabajar. Entonces, ¿qué recomienda Lean respecto al retrabajo? La iteración. ¿Qué quiere decir la iteración? Como seguro que voy a tener que retrabajar, pues lo que propone Lean es, en la primera iteración, trabajo de forma superficial, en plantear el problema, o en plantear la solución, o en plantear el plan, y en la siguiente iteración voy desarrollando eso más en detalle. A mí me ha pasado, yo hace años fui gerente de proyecto y tenía proyectos de miles de tareas por un año y medio, planeado con tareas de 1 a 2 horas, un año, de 20 personas. Yo he hecho eso. ¿Sabéis cuántas veces hace uno cambio de línea base en un proyecto con eso? Muchas, muchas, muchas. Todas las que quieras, todos los días. O por lo menos que hacíamos una cada mes, hacíamos un cambio de línea base. ¿Y eso para qué sirve? Pues para perder el tiempo. ¿Qué hacemos en Lean? Lo que hacemos es, hacemos un plan de alto nivel que queremos conseguir en mes 1, 2, 3, 4, por ejemplo, o trimestres incluso. Y después cogemos el primer mes o el primer trimestre y empezamos a desarrollarlo en detalle. Y lo que está en el mes 2 o 3 lo desarrollamos, pero no tan en detalle. ¿De acuerdo? Con un término intermedio. Entonces, lo que tenemos muy cerca lo planeamos muy en detalle. Lo que tenemos en la mitad no lo planeamos, sino en un detalle intermedio. Y lo que tenemos más lejos lo planeamos grueso, a alto nivel. De esa manera, ¿qué hacemos? No correr línea base. O sea, no tenemos demasiados cambios de línea base, por tanto no tenemos tantos desperdicios, tantos retrabajos. Bien, estos son los desperdicios. Continuamente vamos a estar trabajando en estos desperdicios cuando estemos en taller, cuando estemos ahora con algunos ejemplos o las preguntas que me vais a hacer. Pero súper importante es que estos retrabajos se pueden minimizar o incluso eliminar en algunas ocasiones, siempre que estemos pensando en lo que dije al principio, que es en la experiencia de nuestro cliente y el valor que tenemos que entregar a nuestro cliente, interno o externo. ¿De acuerdo?
hay herramientas para disminuir todo eso. Y aquí veis una cantidad, imaginaos, 5 arriba y por 4 20, ¿no? Entonces, hay una que es el evento Kaizen, que está marcado en color especial porque vamos a explicarlo un poco más en detalle, pero hay cadenas de valor, hay Hoshinkanri, vamos a hablar muchas de estas cosas en presencia. De Kanban ya hemos hablado un poquito. Ahora, Value Stream Mapping, que es de nuestra cadena de valor, podemos analizar cada eslabón de la cadena de valor, o sea, cada momento de verdad donde estoy entregando valor a mi cliente, lo podemos analizar y decir, ¿dónde está fallando esto? Vamos a ver este momento donde está fallando. Esta interacción, este lugar donde yo estoy entregando o captando o lo que sea a un cliente, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, el AMEF, el Ichikawa, es un diagrama para identificar riesgos o diferentes formas. Las 5 W son las preguntas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, yo siempre digo, Esperanza, ya que abriste por ahí el micro antes y veo tu foto, te voy a hacer una pregunta, vete preparando, si puedes abrir el micro. Y yo te pregunto, si yo te dijera que hay 7 palabras en la historia de la humanidad con las que se han resuelto y se van a resolver todos los problemas del mundo mundial, ¿tú cuál dirías que es una de esas palabras, Esperanza? Negociar nuevamente. Gana, gana, tal vez. Bueno, buenísima, Esperanza, muchas gracias. Gana, gana, me encanta. Hay gente que dice, exactamente, hay palabras así, buenísima, porque la verdad es que tu palabra encierra muchos aprendizajes. Realmente no, todos los problemas de la historia de la humanidad se han resuelto y se van a resolver con las 7, 8 preguntas clásicas que son ¿por qué esto es un problema? ¿Qué es el problema o cuál es el problema? ¿Cuándo queremos que se resuelva ese problema o cuándo ocurre ese problema? ¿Cuánto nos está costando que ocurra ese problema o cuánto estamos dejando de ganar porque ocurre ese problema? ¿Quién está produciendo ese problema o quién puede resolver ese problema? ¿Dónde se está produciendo ese problema o dónde no se produciría ese problema? ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Es decir, las design thinking, Camilo, efectivamente sí, también podemos hablar de ese tema y está bastante ligado. Y últimamente nosotros, hace años, en ese ejemplo que os mostraba con ING, estamos aplicando exactamente eso. Estamos aplicando design thinking, agilismo, que agilismo tiene unas partes de Scrum y otras partes de Lean, y el Lean Startup y Design Thinking, como lo dije, ¿no? Precisamente para analizar con esas preguntas. Pero fijaros que estas herramientas Lean tienen mucho que ver con el Design Thinking. De hecho, Lean es muy anterior. Design Thinking es formalizado por la Universidad de Stanford en el año 2010 y Lean es de los 80, ¿no? Entonces, digamos que lo que se inventan en Stanford en el 2010 no es un invento, sino que es algo que proviene, que ya estaba ocurriendo. De hecho, pues yo tuve la suerte de ser pionero en estos temas de innovación en los años 2000 en España y ya estábamos haciendo design thinking, pero no sabíamos cómo llamarle, ¿no? Aplicábamos muchas de estas técnicas en un shot, ¿no? En un momento corto. Bien, Camilo. Evento Kaizen es un evento de mejora continua que lo que intentamos es que dure muy poco tiempo para ver la variabilidad, reducir la variabilidad en los resultados, ¿de acuerdo? O incluso muy, muy corto cuando lo hacemos blitz, ¿vale? Y es una palabra japonesa que significa mejora continua y lo que intentamos hacer es buscar los tiempos muertos, se requiere mejorar los tiempos de respuesta al cliente, existen problemas de calidad intermedia, se necesita reducir costos de operación. Todo esto es lo que nosotros analizamos en ese evento y el evento no es una hora que me reúno con el equipo. Claro, hay momentos que sí es una hora, pero es un evento que tiene una duración donde yo puedo ver la operación funcionando, así sea un día, o idealmente 1, 2 o 3 o 4 semanas. Entonces, lo que hago es planificar estas preguntas, identificar los desperdicios que hemos visto antes en la lámina de los 8 desperdicios, e identificar, hacer preguntas y ver qué puedo resolver, ¿no? Y adoptar estrategias como la del aquí no está, pero listo, el PH VA que antes mencionaba Camilo, gracias, lo podemos aplicar, ¿no? Entonces, ¿qué queremos mostrar aquí? Nosotros, como PwC, como PricewaterhouseCoopers, tenemos una metodología que al final está inspirada en todo esto, donde aplicamos algunas
de esas técnicas principalmente, es decir, un pareto, ¿no? Un subconjunto de esas técnicas, porque sabemos que nos va a dar buenos resultados cuando queremos hacer lean. Pero antes de eso, incluso analizamos el cliente y vemos aquí en esta, no, no lo tengo aquí, sino lo vamos a ver más adelante, pero analizamos el cliente para ver si realmente necesita lean o algo más corto, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, agilismo. Pero si necesita lean, podemos ver de aplicar Value Stream Mapping, que lo he estado mencionando durante toda la charla, que es identificar, atención, mi segmento de clientes, o sea, segmentar mis clientes internos y externos, identificar los momentos de verdad, que son los value streams, los eslabones de cadena de valor, y ver qué oportunidades de mejora tengo en cada uno de esos momentos de valor, detectar actividades que no le agregan y identificar cuellos de botella o desperdicios, con esos desperdicios que hemos visto y con algunas de las técnicas que están ahí atrás. Trabajo estandarizado, definir qué actividades realmente son las que se tienen que realizar y estandarizarlas. Es decir, hacer que, oiga, vamos a trabajar estandarizadamente para disminuir la variabilidad. Vamos a documentar la forma de hacerlo para que cuando venga alguien nuevo al equipo no tenga que explicarle nada a nadie, sino que lo lea el estándar él solito, ella solita, y casi casi lo puede aplicar sin necesidad de mayores problemas, ¿no? De mayores formaciones, disminuir la formación. A eso le llamamos un kit de bienvenida, por ejemplo, ¿no? Que podemos tener. Bien, 8 Ds, disciplinas, 8 disciplinas, pues un equipo disciplinario, no, no es que tengamos que hacer un arca de Noé, ¿no? Tenemos que poner un gatico, un perrito, un león, no. Tenemos que poner exactamente los perfiles que necesita nuestro cliente en ese momento de verdad, pero no todos, sino los que necesita en un pareto de las situaciones. Es decir, analizamos la data, vemos en esos momentos de verdad de nuestro cliente qué está pasando, encontramos patrones y decimos, aquí vamos a necesitar, por ejemplo, un ingeniero de sistemas, un abogado, un psicólogo y alguien de marketing. Y ya, pues ponemos esos 4. No, pero es que podríamos poner también a alguien que diseñara X o Y o Z. El nivel de riesgo, por ejemplo, operacional, pues a lo mejor no lo necesitamos dentro del equipo, sino que lo podemos tener fuera en un equipo que analice una situación de forma puntual, ¿no? Es decir, lo que hacemos es jugar con la carga de trabajo para cumplir una de las misiones de la filosofía, que es esta de aquí de nivelar la carga, ¿no? Es decir, voy a poner personas con las diferentes disciplinas para que estén en el nivel suficiente de ocupación y lo que no necesite 24/7 o 8 por 5, o sea, 5 días a la semana, 8 horas, pues sencillamente lo contrato o lo llamo a demanda si tengo a alguien en una función del equipo de la empresa para hacerlo. Bueno, estandarización, reconocer el equipo de trabajo, esto es súper importante, ¿no? Yo no leo todo, pero hay varias ideas aquí. AMEF, análisis del modo y efecto de fallas, ¿no? Aplicación de causa-efecto, identificación de controles, las fallas. Tenemos que buscar, el Value Stream Mapping tiene algo con, sí, claro. El Business Process Management, Manuel, tiene que ver con la gestión de procesos. Y tú puedes automatizar esa gestión de procesos. Es algo que yo he hecho mucho en mi vida. Aquí, por ejemplo, en Colombia, cuando yo llegué en 2014, todavía recordáis seguramente algunos que obtener un préstamo, por ejemplo, en un banco era bastante complejo, ¿no? Bastante largo. Se tardaban días o semanas en obtener la aprobación y ahora se tardan minutos. Pues yo tuve la suerte, la fortuna, el honor de participar, liderar muchos de los equipos que automatizamos con BPM esos procesos de gestión del otorgamiento de préstamos en los principales bancos del país, ¿no? Y puedo decirlo con orgullo. Pero básicamente eso no es necesariamente value stream mapping, pero sí se conectan, ¿de acuerdo? Es decir, cuando yo hago business process management, también identifico los eslabones de cadena de valor, pero el mapping aquí, que significa en inglés correspondencia, mapeo, significa correspondencia en inglés, me sirve para identificar dónde están esos puntos de valor que decimos aquí. Estas actividades que no agregan valor, puntos de dolor, perdón, o cuellos de botella, desperdicios que puedo estar teniendo en los diferentes eslabones para que cuando hago un business process management, es decir, cuando automatizo el proceso, lo automatice ya esbelto. Porque nosotros teníamos una frase, ¿no? Si yo tengo un proceso con basura, lo automatizo, pues tengo basura automática.
Cuando digo basura, me refiero a desperdicio, ¿no? Es un nombre para identificarlo. Entonces, ¿qué queremos? Antes de automatizar ese proceso con Business Process Management, lo que queremos es hacerlo esbelto, es decir, simplificarlo. Y así lo automatizamos. Bien. Y evento Kaizen, que ya hemos explicado, ¿no? Entonces, bueno, buenísimo, Esperanza. Gracias por tu participación. Espero que podamos vernos más adelante. Ya estamos terminando la parte de charla y voy a abrir micrófono para preguntas. En esta lámina queremos mostraros algo que nosotros, como parte de nuestra herramienta, lo concebimos así, como un ciclo, ¿vale? Pero lo voy a explicar primero así. Primero entender el valor. Hay técnicas aquí que podéis ver, que aplicamos, ¿de acuerdo? Técnicas que están dentro de ese toolbox, esa caja de herramientas que hemos visto hace un momento aquí, esta caja de herramientas y algunas más, pues tenemos técnicas, no todas están ahí, pero aquí sí vemos que en este eslabón podemos aplicar estas técnicas y seguramente algunas más, pero estamos poniendo como, esto es una guía muy práctica, ¿no? O sea, es, oiga, en este eslabón aplique estas técnicas y va a resolver el 80% de los problemas, el Pareto de los problemas de esta etapa, ¿no? Esta etapa, ¿qué quiere hacer? Entender el valor, es decir, dónde está entregando valor. Ya he hablado muchas veces de eso, ¿no? Identificar ese corriente de valor, entenderlo es una cosa, que es el valor, y identificar la corriente de valor es otro valor. Por eso aquí ya veis Pareto, que lo he mencionado también mucho, y definir cómo va haciendo. Y a partir de aquí, estos tres, que es básicamente hacer el flujo de trabajo, verlo en directo, eliminar los obstáculos de desperdicio, plantear mejoras si no los puedo eliminar en el momento y mejoras priorizadas, ¿vale? Con una serie de técnicas. Atraer al cliente, es decir, establecer la coordinación de los procesos a través de la generación de valor, facilitando la entrega de productos y servicios al cliente. O sea, queremos que el cliente nos ayude a jalar del valor, que no seamos nosotros los que tengamos que hacer push, empuje, empuje, tome, tome, sino que el propio cliente nos ayude con su motivación a que le demos valor y de esa manera hacemos los tiempos también más rápidos, ¿no? Y luego pues vamos perfeccionando mediante mejora continua que nos implica cada cierto tiempo ver esos eventos Kaizen que mencionábamos o tener Kanban para ver el estado de las tareas, pero básicamente generar ideas para incrementar el mejoramiento ¿de qué? De lo que hemos medido. Acordaros que hemos medido aquí una serie de cosas, ¿no? El WIP, el takt time, el cycle time y la cadencia. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y aquí hay 4 indicadores básicos. Entonces, todo esto que estamos midiendo, lo que queremos ver es cómo lo podemos mejorar y qué hacemos. Generar ideas para mejorarlo. De esa manera vamos disminuyendo el trabajo. Pero siempre, ante la duda, ¿cómo hago para maximizar el valor o el tiempo con el que lo puedo entregar, ¿no? Y ya estas láminas pues son básicamente estos mismos pasos explicados como un poco más en detalle, de entender valor, de identificar la corriente de valor, hacer flujo de trabajo, atraer al cliente y la perfección o mejora continua, ¿no? Y esto es un poquito lo que quería contaros. Hemos hecho esto muchas veces, tanto fuera de Colombia, aunque veáis mi acento extranjero, insisto, yo vivo aquí hace 10 años, hemos hecho mucho esto en Colombia, en clientes de aquí, tanto a nivel lean puro, grande, digamos, y aprovecho para poner esta lámina, como a nivel agilismo o a nivel Scrum, ¿no? Es decir, lo hemos hecho de muchas maneras. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. eh, ¿Qué os ha parecido lo que queríamos contaros hoy el primer día? Tenemos más, como veis aquí, para los siguientes días cuando nos veamos. Algunas partes son teóricas. Aquí está mi equipo, aquí está Felipe, Carla, y vamos a poder ver un poquito más adelante más cosas, ¿no? Pero ahora no quiero aburriros más con eso, sino dejar tiempo para preguntas, Lina y equipo. Mil gracias, Pablo. En efecto, sí, tenemos este espacio de preguntas a los participantes. Si tienen inquietudes de procesos en sus empresas que Pablo nos pueda ayudar a encaminar, pueden abrir sus micrófonos o colocar en el chat y con gusto, pues, vamos a contestarlas.
Cuéntenme, por favor. Debo colocar una contraseña. Adelante, ¿quién habló? A mí me gustaría, si alguien quiere contar en su empresa, pues qué tipo de empresa es, pueden o no dar nombres, no hay problema, pero en qué sector trabajan, qué tamaño tienen y plantear una problemática, a ver cómo podemos aquí, sobre el papel, intentar hacer alguna recomendación. ¿Nadie tiene problemas en sus empresas? Qué bien, todo funciona. Buenas noches. Hola, Manuel. Eh, Creo que Manuel no funciona el audio. Mientras que Manuel, Manuel arregla su problema, no sé si alguien quiere hablar. Pablo prendió la cámara otra vez. Manuel, adelante, ¿eh? Estás bienvenido. Germán, ¿tienes alguna...? Nadie tiene problemas en su empresa, qué bien, la verdad, fantástico. Oye, me voy a afiliar a Compensar. Yo estoy pero está genial. Los afiliados a Compensar no tienen problema. ¿Me escuchan por ahí? Germán, estás en mute. Germán, estás en mute. Perdón. Nosotros manejamos el tema de servicios y pues uno de los principales problemas que se presentan son los reprocesos, que muchas veces la persona no termina la labor y se debe volver a programar una labor que no se tenía contemplada en tiempos. Entonces, Ujú. estos temas de reprocesos son complejos. ¿Qué tipo de servicios son los que tienen en tu empresa? Nosotros hacemos los temas de mantenimientos eléctricos, de comunicaciones e implementación de sistemas de seguridad electrónica. Y cuando hablas de que tienes muchos problemas de reprocesos porque agendan una cita y luego no está el cliente, o Exacto. porque... Pero Uno eso no es un o sea, uno hace una programación por decir de 8 a 12 en un sitio y en la tarde en otro sitio, entonces uno llega y el cliente lo atiende a las 10, ya se perdieron 2 horas, entonces se te comienza una cadena donde estabilizar los tiempos es muy difícil. Claro, pero fíjate que eso en realidad, sí, mira, qué bueno que estás identificándolo con reproceso, que sería este retrabajo, Sí, ¿de de acuerdo? trabajo. Y ese problema que estás teniendo probablemente tiene una parte de esto, como tú lo dices, pero a lo mejor también tiene una parte de esto, ¿no? De los tiempos de espera. ¿Te das cuenta? Es decir, porque a lo mejor las agendas, o sea, tener ese tipo, o sea, realmente es un problema muy difícil. Bogotá es una ciudad, no sé si tu empresa opera en Bogotá, entiendo que sí, ¿no? Porque Señor, bien, está calificada como la ciudad más caótica en tiempos de tráfico del planeta Tierra. No sé si en otros total, planetas habrá otra peor, pero en total. este planeta, Bogotá, ¿no? Entonces, quiero decir que esa expectativa es una expectativa difícil de cumplir, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No te quiero desanimar, sino más bien animar a verlo por otra perspectiva, porque probablemente hay que pensar en analizar esa data y en por qué ocurren esas cancelaciones porque puede ser por tráfico, como estaba poniendo el ejemplo, es chistoso, pero también puede ser porque ocurre un patrón, me voy a inventar, y es que cuando hay lluvia hay más cancelaciones, o cuando no hay lluvia hay más cancelaciones, no lo sé. Es decir, hay un montón de patrones que se podrían añadir a esa problemática que te está pasando y analizar con un buen sistema de inteligencia de negocios, ni siquiera inteligencia artificial, que ahora está tan de moda. También se puede aplicar, pero básicamente antes más sencillo, más barato aplicar inteligencia de negocios para ver qué patrones se pueden estar encontrando, porque definitivamente tus empleados o asociados están teniendo que trasladarse de un lugar a otro. O sea, fíjate que ya no es un problema, son tres, ¿no? Mínimo. Son tres desperdicios, tiempo de espera, transporte, retrabajos. ¿De acuerdo? Pero a lo mejor incluso ocurren otro tipo de efectos que no estamos viendo por acá, ¿no? Pero en principio hay estos tres y hay que ver cómo se puede eso estar organizando de otras maneras, ¿no? No quiero poner como soluciones, sino que estoy como poniendo, digamos, diferentes perspectivas, porque eso es una cosa que quiero añadirlos. Alguien por ahí mencionó el concepto de design thinking. Lo primero que podemos recomendar, como lo dijo Camilo, es
analizar bien cuál es el problema, ¿no? Que esto también está aquí, aunque no sea Design Thinking, pero está aquí en una de estas láminas donde medíamos, segundo, ya no recuerdo, pero era una de estas que estaba por aquí, como me he movido tanto por ellas, aquí. Entender esa corriente de valor, ¿no? ¿Dónde está? Y hacer el flujo de trabajo significa no solo dejar que corra el proceso, sino también medirlo, ¿no? En distintas variables. Por eso, Germán, yo te recomiendo que salgan fuera de la caja, miren las distintas variables que pueden estar haciendo que eso ocurra, incluyendo el clima, y analicen la data. Bien, ¿alguien más quiere poner algún ejemplo? Aura, mi empresa está en crecimiento y los jefes de procesos están pasando a gerenciar. ¿Qué estrategia me sugieres para que estos jefes tengan una visión de gerentes en su rol se proyecte al propósito? Bueno, es una pregunta. Como no tienes micro, Aura, pues no sé si voy a acertar bien o voy a entender bien lo que has escrito y me voy a ir por un lugar. O sea, tendría que entender bien lo que entienden en tu empresa, la diferencia entre un jefe de proceso y gerenciar, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una cosa o la otra? Pero ahí el tema del liderazgo, no importa el nombre que le demos, si quieres poner esa diferencia, te lo agradecería, ¿bien? Pero mientras tanto, un jefe maneja un rol más de supervisor y un gerente un rol más de... Un rol más estratégico. El gerente, digamos que en nuestros niveles jerárquicos, el jefe es más un supervisor, el gerente ya tiene una visión más estratégica de negocio. Perfecto, listo. Entonces, si la diferencia es entre estrategia y operación, acordaros que en la mitad de la estrategia y de la operación hay una cosa que se llama táctica. ¿De acuerdo? Entonces, en esa táctica es definir de qué manera puedo hacer que mis líderes, no importa el rol que tengan un momentito donde estén pensando en la estrategia y otro momentito donde estén pensando en cómo operacionalizar esa estrategia. Para operacionalizar una estrategia, lo que necesito identificar es los distintos elementos que necesito para hacer presente la estrategia y, atención, facilitárselo a los equipos, entregárselos. Toma, 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 toma. ¿Qué necesitas para producir? Pizza, toma, pizza. ¿Qué necesitas? ¿Un destornillador? Toma, un destornillador. ¿Un app? Toma, un móvil con la app. Es decir, voy a ver qué necesitas para operacionalizar esa estrategia. Definir una estrategia es distinto. Para definir una estrategia necesitamos conectar con a dónde queremos llegar, es decir, necesitamos conectar con estas creencias a largo plazo, ¿de acuerdo? Pensar en qué queremos ver para poderlo ver. Entonces, si tú tienes una persona muy operativas que las quieres poner en un rol estratégico, tienen que dejar de hacer la parte de operación, pero guardar, atención con esto, una parte de su tiempo para seguir yendo al lugar de los hechos y mostrar con el ejemplo, porque son buenos operadores, son buenos supervisores, mostrar con el ejemplo cómo se hace cuando el equipo no sabe hacerlo. ¿De acuerdo? Y cuando decimos subir a un lugar más estratégico, es pensar estratégicamente en las dimensiones que miden cómo entregas tu valor, que son estas, aquí tenemos estos cuatro ejemplos, cómo entregas tu valor, estas dimensiones, aquí las tienes, para que ellos vean cómo maximizan esta entrega de valor, disminuyendo el WIP, disminuyendo el takt time, disminuyendo el cycle time, aumentando la cadencia. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera empiezan a pensar estrategias para poder hacer realidad estos beneficios que están aquí abajo. No sé si con eso te ayudo ahora un poquito. Igual te espero en el taller para que podamos trabajar. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? No sé si ya mejoró mi micrófono. Manuel, se te oye muy bajito. Sí, ahí mejoró. Un poquito mejor, dale duro. Ahí no sé si. eh, Sí, sí, dale, dale. sí, Ya te oímos. bueno, muchísimas gracias pues por compartir su experiencia con nosotros. Yo lo que le quería preguntar
Yo soy la persona encargada del manejo de riesgos de la compañía. Soy el oficial de cumplimiento y dentro de la metodología que usamos, pues para establecer este tema de análisis de riesgos, usamos el Business Process Management como ese código que ya existe para identificar el proceso y eso. Quería preguntarle un poquito más en profundidad, ese Value Stream Mapping me da la impresión de que con el enfoque Lean es un poco, tiene un poco más de sentido para este tema de riesgos o no sé si estoy equivocado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel. En Lean ofrecemos varias herramientas para identificar riesgos y para colocar controles. En tu caso, como oficial de cumplimiento, no solamente tu equipo va a tener que identificar riesgos y clasificarlos y priorizarlos y poner tamaños, sino también poner controles cuando esos riesgos pues lo ameritan, ¿no? Entonces, realmente eh, todas las técnicas que tú puedas ver, el GPS, como digo yo, ¿no? El proyecto, del proceso, es decir, el BPM, el proceso en sus partes, te va a ayudar. Tal como yo entiendo, Business Process Management es la gestión de procesos, pero yo siempre la identifico con la automatización. El Value Stream Mapping, en realidad, no necesariamente está tan centrado en el detalle del paso a paso del proceso, atención con esto, Manuel, sino el valor que se está entregando en cada etapa del macroproceso. ¿De acuerdo? Y cuando digo macroproceso, piénsalo, yo lo practico mucho con lo que yo he llamado aquí en la charla, una y otra vez, los momentos de verdad de entrega de valor al cliente o recepción de información del cliente. Hay muchos momentos de verdad con el cliente. Esos momentos donde interacciono son momentos de entrega de valor. Y el proceso, el BPM, el proceso, yo lo puedo rediseñar. Yo me he encontrado con procesos gigantes que después de un buen rediseño se han quedado en 4 pasos. Y los 4 con su control. No digo que le quitemos control, Ujú. porque queremos cumplimiento, pero lo simplificamos, ¿no? Entonces, lo que hacemos con Value Stream Mapping es ayudar a simplificar ese proceso. Es decir, no comemos el proceso como viene, sino que lo cuestionamos. Esa es la diferencia. Ya, ¿Vale? perfecto. Es decir, no, es que toda la vida se ha hecho así. Yo me he encontrado, mira, con empresas aquí en Colombia que me han pagado proyectos de millones de dólares y me han dicho, no, es que yo soy una empresa del sector X y tengo la super X, la super financiera, super salud, super industria, todas las que quieras, con todas he trabajado, que me obliga a hacer las cosas de esta manera. Y yo, como, claro, llegué al país hace 10 años, me leí, me leí las directrices, ¿no? Me leí la super. La super tiene una circular, la superfinanciera tiene una circular básica jurídica de cientos de páginas. Pues yo me la leí junto con mis equipos de trabajo. Y le decía a mi cliente, ¿dónde dice que tengas que hacer ese control? No lo tienes que hacer. Te Mm, dice otra cosa. Te dice que tienes que mantener 24/7, pero puedes tener una excepción del 0,5% al año. O sea, puedes tener caídas. No es que tengo que estar 99,99, si no la super me quita la licencia del banco. No, señor. Tienes que estar 99,5. Lo pone aquí, página no sé qué. Me hago entender y tú como oficial de cumplimiento me vas a entender. Es decir, a veces nuestras empresas, sobre todo las empresas que están ya muy estructuradas y llevan muchos años, sobreactuamos. Y eso no está mal en sí mismo, sino que eso obedece a una estrategia de cultura de empresa donde queremos un nivel de cumplimiento X, pero está reñido con el valor que entregó al cliente. Cuanto más sobreactúe en el cumplimiento, en el control de riesgos, más difícil va a ser entregar valor a mis empleados, al cliente, ¿no? Entonces, tengo que llegar a soluciones de compromiso. ¿Dónde encuentro la innovación ahí? Precisamente haciendo esa identificación realmente de los estándares que me rigen, que pueden ser, te he puesto ejemplos de súper, pero también pueden ser todos los ejemplos de normativas internacionales que le afecten a la operación de tu empresa, ¿no? Si tú dices, no, yo es que quiero ser certificado en la ISO fulanita y ya la tengo y no la quiero perder. Yo he visto clientes que renuevan certificaciones de ISOs de manera
exagerada, ¿no? Y decimos, listo, ¿queremos seguir haciendo esto tan exagerado o lo podemos bajar dos rayitas? Ujú. Bien. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Con esto no estamos, o sea, somos PricewaterhouseCoopers, no te vamos a recomendar nunca que quites el control. O sea, ese es Mm. nuestro negocio, ¿no? Principal, pero sí lo podemos gestionar. Sí, a veces se cambia el valor que se le entrega al cliente, que es el verdadero propósito de la empresa, por el cumplimiento de las normas de la superintendencia que lo rige y se desenfoca el propósito. Muchas gracias. Con mucho gusto, Manuel. Muchísimas gracias a ti por tu pregunta. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Creo que había Pablo que prendió la cámara hace un momentito. No sé si quieres hacer alguna aportación y ya con esa cerramos. No, yo creo que Pablo ya se despidió, Ah, nos dejó un ah, mensaje en vale. el chat. Muchísimas gracias, Pablo, Ah, a ti por acompañarnos el día de hoy. Eh, Les quiero hacer una invitación a nuestro próximo evento, que es el 8 de octubre, relacionado con los beneficios de la inclusión, una apuesta en el ámbito organizacional. Les estaré enviando la invitación con el link de inscripción a sus teléfonos o su WhatsApp para que nos acompañen en estas temáticas que estamos tratando de gestionar desde Compensar. Recuerden que somos un aliado en la gestión de la productividad para cada una de sus empresas, entonces les estaré contando. Muchísimas gracias, Pablo, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y feliz tarde para todos. Agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. bueno, Chao. muchas gracias a todos, de verdad, por vuestra atención y aquí estamos a la orden, lo que necesitéis. Gracias, muy feliz tarde. Igualmente, chao. Feliz tarde para todos.